Buenos días, doctor. Buenos días, compañeros. Nosotros vamos a hablarles sobre los antisépticos, desinfectantes y otros agentes de acción local. Empezaremos por aclarar algunos conceptos, como el que es de antiséptico. Los antisépticos son fármacos desinfectantes con efectos tóxicos, que son leves para las células del hospedador, que pueden utilizarse directamente sobre la piel, las mucosas o las heridas. También tenemos lo que son esterilizantes, que se encargan de destruir tanto a células vegetativas como a esporas cuando se aplican a materiales por periodos y temperaturas apropiados. También tenemos lo que son los desinfectantes. Los desinfectantes son potentes sustancias químicas que inhiben o destruyen a los microorganismos. En sí, esta puede lograrse mediante la aplicación de sustancias químicas o el empleo de agentes físicos como la radiación ionizante, el calor seco o húmedo o el vapor supercalentado, que es conocido como también el autoclave, que está a 120 grados centígrados, para poder destruir los microorganismos. A menudo también se utiliza una combinación de agentes, por ejemplo el agua y calor moderado por algún tiempo. Esto lo conocemos como pasteurización, óxido de etileno y calor húmedo, que también conocemos lo que ya antes nombré esterilizante, o la adición de un desinfectante a un detergente. Otros conceptos que es necesario puntualizar es la descontaminación, que es conocida como la destrucción o reducción intensa del número o la actividad de microorganismos. También la higienización, que es la reducción de la carga microbiana en una superficie inanimada a un grado considerado aceptable para fines de salud pública. Y la pasteurización, que es un proceso que destruye microorganismos no esporulantes mediante agua caliente o vapor a una temperatura de 65 a 100 grados centígrados. La prevención de las infecciones también puede lograrse mediante lo que es el lavado, que diluye al microorganismo potencialmente infeccioso, o al establecer una barrera como por ejemplo los guantes o un respirador que impide que el microorganismo patógeno entre en el hospedador. El lavado de manos es el medio más importante para prevenir la transmisión de agentes infecciosos de una persona a otra o de regiones con alta densidad microbiana, por ejemplo la boca, la nariz o el intestino o potenciales sitios de infección. También es considerado otro de los conceptos importantes el uso de jabón y agua tibia que eliminan de manera eficiente a las bacterias. Por eso también es considerable hablar sobre los desinfectantes cutáneos junto con el detergente y el agua que suelen utilizarse antes de las intervenciones quirúrgicas, como un cepillado prequirúrgico para las manos de los cirujanos y la incisión quirúrgica en los pacientes. En cuanto a los antisépticos tópicos, la mayor parte de los antisépticos interfieren en cierto grado a la cicatrización de las heridas. Con una limpieza simple con agua y jabón es menos nociva que los antisépticos aplicados en las heridas. En sí, los antibióticos tópicos juegan también un papel importante dentro de un espectro de acción estrecho y escasos efectos tóxicos. Así como un ejemplo tenemos la bacitracina y la mupiroxina, que estas pueden utilizarse para el control temporal de la proliferación bacteriana y en general son preferibles a los antisépticos. También los fármacos que contienen metanamida se encargan de liberar el formaldehído, que en una concentración antibacteriana baja a un pH ácido y pueden ser un antiséptico también en la forma de urinaria, muy eficaz para el control de las infecciones de las mismas a largo plazo. También a continuación daremos a conocer los más importantes. Uno de ellos es los alcoholes. Los alcoholes más utilizados con más frecuencia para la antisepsia y la desinfección son el etanol y el alcohol isopropílico, o también conocido como isopropanol. Estos son activos con rapidez y destruyen a las bacterias vegetativas. Su concentración bactericida óptima es de un 60-90% por volumen de agua. Su mecanismo de acción probablemente consiste en la desnaturalización de las proteínas, y estas no aplican como esterilizantes porque no son esporicidas, no penetran en el material orgánico que contiene proteína, también pueden no tener actividad contra virus hidrófilos y carecen de acción residual, ya que se evaporan por completo. Los alcoholes también son útiles en situaciones en las cuales no se dispone de vertederos con agua corriente para el lavado con agua y con jabón.
También estos son inflamables y deben almacenarse en zonas frescas y bien ventiladas. Se debe esperar a que se evaporen antes de utilizarlo como encauterio para lo que es la electrocirugía o la cirugía con láser. Los alcoholes pueden ser dañinos y se pueden aplicar directamente al tejido, no se pueden aplicar directamente al tejido corneal. Por lo tanto, los instrumentos que se han desinfectado con alcohol, como los tonómeros, se deben enjuagar con agua estéril o bien se deben dejarse que se evapore con alcohol antes de ser utilizados. En cuanto a la clorhexidina, es considerada una biguanina catiónica con baja hidrosolubilidad. Tiene una actividad contra bacterias vegetativas y micobacterias y una actividad moderada contra hongos y virus. Esta es considerada muy eficaz contra los cocos gram positivos y menos activos contra los bacilos gram positivos y gram negativos. Esta es muy activa a un pH de 5.5 a 7. Se debe esperar que se evaporen antes de utilizarlos en cauterio, como les había comentado, y en electrocirugía o cirugía con láser. La clorhexidina tiene una capacidad sensibilizante de la piel o irritante muy escasa. En cuanto a los efectos tóxicos por vía oral, estas son escasas, pero no se absorbe bien en el tubo digestivo. Yo les voy a hablar un poco de lo que son los halógenos. Los halógenos son elementos químicos que se encuentran en el grupo 7 de la tabla periódica. Como los halógenos más comunes, tenemos al yodo, los iodóforos y el cloro. El yodo actúa como bactericida en 1 minuto y en 15 minutos destruye esporas. Es un antiséptico más activo para la piel intacta. Los iodóforos son complejos de yodo con un compuesto activo. Los iodóforos retienen la actividad del yodo. Estos destruyen bacterias vegetativas, micobacterias, hongos y virus que contienen lípidos. Por último tenemos el cloro. El cloro es un oxidante potente y un desinfectante general. Este se comercializa comúnmente como una solución de hipoclorito de sodio al 5.25%. Los fenólicos. El fenol es el más antiguo de los antisépticos quirúrgicos. Ya no se lo utiliza ni como desinfectante debido a su efecto corrosivo en los tejidos. Presenta un efecto tóxico cuando se absorbe y un efecto carcinogénico. Se lo utiliza para la descontaminación de superficies duras en hospitales y laboratorios. Compuestos de amonio cuaternario. Estos compuestos de amonio cuaternario son detergentes catiónicos activos en superficies. Son bactericidas para las bacterias gram positivas y activas en un grado moderado contra las bacterias gram negativas. Los compuestos cuaternarios se utilizan para la limpieza de superficies no críticas como pisos y partes superiores de bancas. Sus escasos efectos tóxicos han dado lugar a su empleo como productos higiénicos en las instalaciones para la producción de alimentos. Aldehídos. El formaldehído y el glutaraldehído se usan para la desinfección o esterilización de instrumentos como endoscopios de fibra óptica, equipo para inhaloterapia e instrumentos dentales que no pueden resistir la exposición a las elevadas temperaturas de la esterilización con vapor. Estas sustancias tienen un amplio espectro de actividad contra microorganismos y virus. Formaldehído. El formaldehído se comercializa como una solución al 40%. Una solución de formaldehído al 8% diluida en agua tiene un amplio espectro de actividad contra bacterias, hongos y virus. Se utilizan soluciones de formaldehído para la desinfección, para la preparación de vacunas, la conservación y para embalsamar tejidos. El glutaraldehído. El glutaraldehído es un dialdehído y el más utilizado es el glutaraldehído al 2%. La solución debe alcalinizarse a un pH de 7.4 a 8.5 para su activación. Las soluciones activadas son bactericidas, esporicidas, fungicidas y viricidas. Ortotalaldehído. El ortotalaldehído al 0.55% es un esterilizante químico con un espectro de actividad equiparable al glutaraldehído, aunque su rapidez bactericida es mayor. A diferencia del glutaraldehído, este no necesita activarse, es menos irritante para las mucosas y no requiere de vigilancia de la exposición.
Es útil para la desinfección o esterilización de endoscopios, instrumentos quirúrgicos e instrumentos dentales. Agua superoxidada, o más conocida como agua oxigenada, contiene potentes propiedades desinfectantes o esterilizantes. Se utilizan para la desinfección de endoscopios y materiales dentales. Es bactericida, fungicida, esporicida y tiene la ventaja de que es muy rápido. Se logra una desinfección de alto grado con un tiempo de contacto de 10 minutos y la solución no es tóxica ni irritante. Compuestos de peroxigeno. Estos compuestos tienen una gran actividad microbicida y un amplio espectro contra bacterias, esporas, virus y hongos. Ofrecen la ventaja de que sus productos de descomposición no son tóxicos ni dañan el medio ambiente. Son oxidantes potentes que se utilizan en especial como desinfectantes y esterilizantes. Peróxido de hidrógeno. El peróxido de hidrógeno es un desinfectante muy eficaz cuando se utiliza para objetos inanimados o materiales con escasos contenidos orgánicos como el agua. Los microorganismos que producen las enzimas catalasa y peroxidasa degradan con rapidez el peróxido de hidrógeno. Se han propuesto usar el peróxido de hidrógeno para la desinfección de respiradores, implantes de resina acrílica, utensilios de plástico y lentes de contacto blandos. Ácido peracético. El ácido peracético se prepara de forma comercial a partir del peróxido de hidrógeno al 90%. Es explosivo en su forma pura, suele utilizarse en la solución diluida y transportarse en recipientes con tapas ventiladas, y el ácido peracético es más activo que el peróxido de hidrógeno como sustancia bactericida y esporicida. Los metales pesados. En la actualidad, los metales pesados como el mercurio y la plata se utilizan pocas veces como desinfectantes. El mercurio es un riesgo ambiental y algunas bacterias patógenas han desarrollado resistencia. Su hipersensibilidad al timerosal es frecuente, tal vez hasta un 40% de la población. No obstante, cabe recalcar que todavía se utiliza el timerosal al 0.001% a 0.004% como conservador de vacunas, antitoxinas y sueros inmunitarios. Por otro lado, están las sales de plata inorgánicas, que tienen una acción bactericida potente. Se ha utilizado muy a menudo el nitrato de plata para prevenir la oftalmitis gonocócica en recién nacidos. Otro ejemplo es la sulfadiazina argéntica, que libera con lentitud la plata y se utiliza para suprimir la proliferación de bacterias en las heridas por quemadura. Los esterilizantes. Por muchos años el vapor a presión, o más conocido como autoclave, a una temperatura de 120 grados Celsius durante 30 minutos, ha sido el método básico para esterilizar instrumentos y otros materiales resistentes al calor. Cuando no es posible el empleo del autoclave, como en caso de instrumentos que tienen lentes y materiales que contienen plástico y caucho, se utiliza el óxido de etileno. A una concentración de 440 y 1200 miligramos sobre litro, a una temperatura de 45 a 60 grados Celsius, con una humedad relativa a 30 y 60%. Un punto muy importante del óxido de etileno es que debe ser diluido en dióxido de carbono para reducir el riesgo de una explosión. Pero tenemos que aclarar que hoy en día cada vez se utilizan más esterilizantes alternativos, como el peróxido de hidrógeno de fase de vapor, el ácido peracético, el ozono, el plasma de gas, el dióxido de cloro, el formaldehído y el óxido de propileno. Estos ayudan a la descontaminación de alto grado y esterilización de endoscopios y hemodializadores gracias a su eficacia. Los conservadores. Se utilizan como conservadores para evitar la proliferación de bacterias y hongos en productos farmacéuticos, sueros y reactivos de laboratorio, cosméticos y lentes de contacto. Un ejemplo es las gotas ópticas y nasales, que necesitan conservadores, los que no deben ser irritantes ni tóxicos para los tejidos en los cuales se apliquen. Deben ser eficaces para prevenir la proliferación de microorganismos, que tal vez los contaminen, y es preciso que tengan la suficiente solubilidad y estabilidad para mantenerse activos. Los conservadores que más suelen utilizarse son los ácidos orgánicos, como el ácido benzoico y las sales, los parabenos, el ácido sórbico y las sales, los compuestos fenicoles, los compuestos de amonio cuaternario, los alcoholes y los mercuriales, como el timerosal. Presentación del caso clínico. Un paciente de 66 años de edad, de sexo masculino,
Ingresa a la unidad de cuidados intensivos de un hospital para un tratamiento de una neumonía extrahospitalaria. A su ingreso recibe ceftriaxona y acitromicina. Mejora con rapidez y se le traslada a una habitación semiprivada en el área de hospitalización. En el 7º día de estancia hospitalaria presenta diarrea abundante con 8 deposiciones al día, pero por lo demás está clínicamente estable. Se sospecha una colitis por Clostridium difficile y se solicita un análisis de toxinas al laboratorio para confirmar este diagnóstico. Las preguntas a resolver son: ¿cuál es el tratamiento indicado de la diarrea del paciente? El enfermo fue trasladado al siguiente día de la habitación de la cama única. El personal se interesa si la antigua habitación debe limpiarse con alcohol o solución con cloro. ¿Y qué producto debe seleccionarse y por qué? Resolución del caso. Este paciente debe recibir metronidazol oral de 500 miligramos cada 6 u 8 horas por 7 o 10 días, ya que este es un tratamiento de primera elección y es considerado un fármaco de elección en los casos leves o moderados de colitis por Clostridium difficile. Y respondiendo a la otra pregunta es: la habitación no se debe limpiar con alcohol, puesto que este no aniquila las esporas del Clostridium difficile, y se prefiere una solución concentrada de cloro en 5000 partículas por millón, puesto que es esporicida. Gracias.